Me dijeron vas a vivir en un hogar de ancianos, pero recibí una llamada y decidí no ir. Ana se sentó en su viejo sillón de la sala. La luz del atardecer entraba con suavidad, pero su corazón estaba en tinieblas. «Es lo mejor para ti», le dijeron sus hijos, con tonos apagados y miradas que evitaban la suya. Ella solo quería estar en casa, rodeada de sus recuerdos, las risas de sus nietos, las cartas amarillas llenas de amor de su difunto esposo. El aroma del café recién hecho que aún se resonaba en las paredes. La idea de un hogar de ancianos la ahogaba. ¿Acaso su sacrificio de toda la vida no valía nada? Fue entonces cuando sonó el teléfono, un timbre agudo, casi fuera de lugar en la penumbra de su tristeza. Ana deslizó sus manos temblorosas al recibir la llamada. Una voz desconocida, profunda y serena, le comunicó algo que cambió su vida para siempre. Había heredado una fortuna de un pariente lejano, de quien nunca había oído hablar. La revelación le sacudió el alma. La tristeza se entrelazó con la incredulidad. ¿Era real o un cruel juego del destino? Mientras colgaba el teléfono, una chispa de esperanza comenzó a brillar en su interior. Con aquel dinero podría hacer tanto: viajar, redescubrir pasiones olvidadas y, lo más importante, tomar decisiones por sí misma. Ya no sería una carga, ni un problema que resolver para sus hijos. Pero a medida que esta nueva vida empezaba a aflorar, una sombra de realidad se cernía sobre sus pensamientos. Sus hijos, todo lo que había hecho por ellos, y ahora deseaban relegarla. ¿Acaso todo su amor había sido en vano? Ana cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo el nudo en su garganta se aflojaba un poco. En su mente surgían imágenes de las sonrisas de sus niños pequeños, de las noches sin dormir por su bienestar. Y ahora se sentía olvidada, casi traicionada. Una ola de dolor recorrió su pecho, mientras una desesperada mezcla de valor y temor la invadía. ¿Debía enfrentar a sus hijos y reclamar? ¿O debía dejar que el deseo de independencia guiara su camino? El misterio de la herencia la intrigaba y la aterroriza a partes iguales. ¿Por qué aquel pariente desconocido la había elegido a ella? ¿Había un trasfondo en todo esto? Tal vez, quizás, había un propósito escondido detrás de esta fortuna inesperada. Ana podía sentir una inquietud crecer dentro de ella, una necesidad de desentrañar el porqué. Quería descubrir la verdad, pero también sabía que enfrentarse a sus hijos sería un desafío monumental. Ana se levantó del sillón, sintiendo el sudor frío en su frente. Tenía que actuar, y pronto. De pie, con la determinación surgiendo de sus entrañas, se preguntó: ¿está lista para descubrir la verdad detrás de su herencia y enfrentar a quienes la han juzgado? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que dar una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana se puso de pie, sintiendo que su corazón latía desbocado. La decisión se cernía sobre ella como una tormenta, pero un resplandor interno creció, guiándola hacia un futuro que nunca imaginó. Debía actuar. Tenía que descubrir qué había detrás de esa herencia y, sobre todo, cómo enfrentar a sus hijos sin caer en el abismo de la traición que tanto le dolía.
Parpadeó, apretó sus manos temblorosas y dio un paso hacia la puerta. Al abrirla, un silencio inquietante la recibió. La casa que antes había sido un refugio lleno de risas, ahora se sentía vacía, casi como un eco de lo que alguna vez fue. Pero había algo más en. De repente el teléfono sonó otra vez. Ana dio un salto, asustada, y corrió de regreso al sillón. Al tomar la llamada, su corazón se detuvo. La misma voz profunda y serena resonó en su oído. Ana, hay algo que necesitas saber. No todo lo que crees es verdad. Sus palabras fueron interrumpidas por un grito desgarrador que provenía de la cocina. Ana sintió que su estómago se hundía en lo más profundo del abismo. Sin saber por qué, corrió hacia el sonido. Al entrar, la escena que encontró la paralizó. Su hijo menor, Daniel, estaba de pie, temblando, con sus manos cubiertas de sangre. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Daniel, ¿qué has hecho?», gritó, su voz resonando en la habitación, rebotando contra las paredes como un eco ensordecedor. A sus pies, un cuchillo caído relucía con el brillo de un horror indescriptible. El cuerpo inerte de su hija mayor, Laura, yacía en el suelo. El corazón de Ana se detuvo. «Mamá, no es lo que piensas», Daniel chilló, sus ojos desbordando lágrimas y terror absoluto. «Ella no estaba bien, Tucata, lo que dijiste en la llamada». Ana se arrodilló junto a su hija, incapaz de pensar, incapaz de procesar lo que veía. «Dame razón». «¿Por qué?». La pregunta brotó de su boca como un susurro, pero su voz tembló, arrastrando un océano de confusión y dolor. Todo su mundo se desmoronó ante ella. Las risas de sus nietos, los recuerdos de su esposo, el aroma del café, todo se desvanecía. Este no era solo un choque de emociones, era un final desgarrador que desnudaba una verdad horrible. ¿Era posible que su familia estuviera sumida en una oscuridad tan profunda que la llevara al desastre? La llamada resonó en su mente. La voz le había advertido. ¿Pero advertir sobre qué? ¿La herencia? ¿Era eso lo que había conducido a esta tragedia? El hilo de su vida se rompía, y en su desesperanza alcanzaba la delgada línea que separa el amor del odio. «Mamá, escucha», imploró Daniel, sus palabras arrastradas por la tormenta de acusaciones y confusiones que nadaban en su mente. Cada palabra era un ladrillo más en un edificio que ahora estaba a punto de caer. Laura lo sabía, y tú también. La herencia era de ella. Una revelación escalofriante, como un relámpago que iluminara la noche. ¿De qué hablaba? Ana sintió que sus fuerzas flaqueaban, atrapada entre la ira, el dolor y una traición insoportable. ¿Todo lo que había hecho por sus hijos había sido en vano? Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. La herencia, ¿era un regalo o una cadena que los ataba a un destino sombrío? Con su corazón hecho trizas, Ana solo podía hacer una pregunta que resonó con fuerza en su mente. ¿Qué oscuridad se escondía realmente detrás de su familia? ¿Y hasta dónde llegarían para cambiar su destino? Ana se sintió atrapada entre la desesperación y la confusión. La escena frente a ella había cambiado todo lo que conocía. «¡Ah! Daniel», gritó, sus palabras impregnadas de terror. La mirada de su hijo, llena de angustia, contrastaba con el horror en sus manos. La sangre seguía goteando como si el tiempo se hubiera detenido, y el aire estaba denso, pesado. «No es lo que piensas, mamá. Laura estaba muy mal», Daniel balbuceaba, su rostro descompuesto.
Las lágrimas surcaban sus mejillas, acumulando un torrente que parecía ahogar cualquier intento de explicar. Ana, con el corazón en la boca, dejó de lado el cuerpo de su hija y se centró en su hijo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? La desesperación le retumbaba en los oídos. Sabía que la situación era mortal, pero una parte de ella necesitaba entender antes que el dolor la consumiera por completo. Daniel se dejó caer al suelo, con las manos temblorosas todavía cubiertas de sangre. Ella me lo dijo en la mañana. Me rogó que no se lo dijera a ti. Ella dijo que sabía de la herencia y que nunca la compartiría. No podía permitir que eso sucediera. No podía permitir que tú o los niños sufriesen más. Mientras hablaba, Ana se tambaleaba, asimilando cada palabra. ¿Laura sabía algo sobre la herencia? ¿Y tú? ¿Pensaste que esto era la solución? La incredulidad la invadía. Pero ahora había otra voz en su mente, una voz que retumbaba en su cabeza. La llamada, la revelación misteriosa. Fue como un chispazo. El rostro de Laura pasó ante sus ojos. Una sonrisa brillante, un alma lucha, aunque llena de sombras. ¿Qué secretos había guardado? Un sonido fuerte interrumpió sus pensamientos. La puerta de atrás se abrió de golpe. Ana volvió la mirada, y en ese instante, un hombre desconocido irrumpió en la cocina. Alto y con un aire enigmático, sus ojos oscuros reflejaban una astucia que helaba la sangre. «Daniel, ¿qué has hecho?», dijo, señalando hacia el cuerpo de Laura. La atmósfera se volvía aún más tensa. «¿Quién eres tú?», preguntó Ana, incapacitada por el pánico. «Soy Roberto, un amigo de tu hija. Ella estaba en problemas, me pidió ayuda, pero ya era demasiado tarde». La voz de Roberto era grave, imponente. Laura estaba implicada en algo oscuro, Ana. Estaba en peligro desde hace tiempo. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. «¿De qué hablas?». Su voz temblaba, fragilizada por la confusión que la envolvía. Había un grupo, algo que tenía que ver con la herencia. ¿Lo que te han contado? Esa fortuna no era solo un regalo, era una trampa. Roberto dio un paso adelante, la gravedad de sus palabras llenando la habitación. Ella se estaba presionando a sí misma para ocultarlo. No quería que nadie resultara herido. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todas estas sombras familiares apretaban su pecho. «¿Qué has hecho tú, Daniel?», preguntó, su mirada cada vez más intensa, un grito desnudo que parecía resquebrajar la atmósfera. Pero antes de que Daniel pudiera responder, un grito penetrante resonó desde el exterior, como un eco de su trágica situación. Un grupo de hombres armados apareció en la puerta, con ojos fríos y decididos. «Roberto, sabemos que está aquí», gritó el más alto, empujando a Daniel contra la pared. La escena se volvió caótica. Ana retrocedió, aturdida, objetivo de esa tormenta violenta que había reventado su hogar. Todo estaba en peligro, y cada revelación desmenuzaba lo que quedaba de su vida. «¡Corre, Ana! ¡No te quedes!», gritó Roberto, sus ojos petrificados por la urgencia. El tiempo se había desatado, y Ana sintió que su cuerpo se movía por instinto. ¿Pero a dónde correr? Las luces del futuro se apagaban. La verdad se torcía en su mente. Debía elegir: seguir la verdad detrás de la herencia, enfrentando a los que la rodeaban, o convertirse en una sombra más, atrapada en un juego de muerte y desesperación. La tensión empujaba en cada rincón de la escena. ¿Quería saber más? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una verdad que podría costarle la vida? Ana se sintió dividida, suspendida en un abismo de desconfianza y revelaciones oscuras. Todo cambió en un instante, y su historia apenas comenzaba. Ana se quedó paralizada, la confusión y el horror arrebatando cualquier idea clara de su mente. Todo lo que conocía se estaba desmoronando frente a sus ojos.
La figura de Roberto se destacaba en medio de la tormenta de gritos, ecos de desesperación y un silencio sepulcral que seguía la caída de un cuerpo. «¡Corre, Ana! ¡No te quedes!», gritó Roberto, su voz resonando con una urgencia que hizo que su corazón latiera con fuerza. Mientras ella dudaba, el hombre se abalanzó hacia Daniel, intentando protegerlo de la furia inminente de aquellos hombres armados. El sudor le empapaba la frente y Ana entendió que el peligro era real. Los hombres hicieron avanzar a su líder, un tipo rubio de mirada fría y afilada. «Sabemos que Laura estaba detrás de esto. No nos engañes». La tensión era palpable, como un alambre a punto de romperse. Pero Ana, atrapada en su propio miedo, no podía procesar lo que sucedía. «¿Qué hiciste, Daniel?», preguntó, su voz temblando tanto como sus manos. Estaba a punto de quebrarse, pero un grito de uno de los hombres la hizo reaccionar. «¡Es ella, la madre!», gritaron, apuntando hacia Ana. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Antes de que pudiera moverse, la puerta principal de repente se abrió con un estruendo, y una mujer irrumpió en la casa. Era alta, con una melena oscura y una mirada decidida. «¡Alto!», gritó. «Soy Clara, la hermana de Laura. No saben lo que están haciendo». Ana sintió como si el aire se le escapara. Clara, su otra hija, perdida durante años, ¿cómo había llegado hasta aquí? La confusión se apoderaba de ella. «¡Clara!», logró pronunciar, su voz apenas un susurro. Los hombres se detuvieron, atónitos ante la llegada de la joven. «Ella nos está metiendo en esto. Laura estaba involucrada en muchas cosas», gritó uno de ellos, el más alto. «Ella es parte de la familia y no estamos aquí para dañar a nadie». Ana sintió que todo se desmoronaba. Las verdades ocultas se precipitaron y chocaron con la realidad que pensaba conocer. Clara, ¿era realmente parte del lío? Todo lo que había creído sobre su familia, sobre sus pérdidas, se convertía en polvo ante sus ojos. «¿La herencia, Clara? ¿Sabías algo de esto?». Ana apenas pudo articular la pregunta. Su corazón se aceleraba. Sí, ella siempre había sospechado que esa fortuna era más que un regalo de la nada. «Nunca quise que pasara esto. Estaba tratando de protegerte, mamá». Clara parecía desgarrada, pero había una convicción en su voz que Ana no podía ignorar. Los hombres, ahora confundidos con esta nueva información, se miraron entre sí. «Es mejor que hables pronto, Clara. Es tu última oportunidad», dijo el líder, su tono calmado pero amenazante. Mientras el caos estallaba de nuevo, un disparo resonó fuera de la casa, haciendo que todos se quedaran en silencio. El sonido fue como un eco de la tragedia que se estaba desatando. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al girar la vista hacia la ventana, vio a un hombre caído en el suelo, un rostro conocido que la hizo gritar. «¡Es Miguel!». El caos se convirtió en pánico. Miguel, su antiguo vecino y un amigo de la familia, siempre había estado presente en los momentos más difíciles, pero ahora yacía herido, preso de un destino implacable. «¡No puede ser!», clamó Ana, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Clara y Daniel se acercaron, y el lazo familiar, que una vez había sido tan fuerte. ¿Quién era su familia ahora? Sus miedos y traiciones empezaron a hacerse visibles. «Esto es culpa de Laura. Ella te atrajo a este conflicto», gritó Daniel, acusando a Clara, quien retrocedió, claramente afectada por las palabras. La confusión se desataba entre ellos. La familia, que parecía unida, estaba ahora dividida, y todos enfrentaban un destino incierto. Ana miró a su alrededor, cada rostro reflejando la desesperación, pero también una chispa de una nueva verdad. La herencia y el pasado escondían más secretos de lo que podía imaginar. ¿Qué más había ocultado Laura? ¿Y cómo enfrentaría la verdad? Todo se volvió un caos de voces y acusaciones. Mientras Ana se plantaba,
sintiendo que el mundo se había desmoronado a su alrededor. Las lecciones más dolorosas no siempre vienen de la mano del tiempo, sino de las verdades que nunca quisiéramos ver. La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral después del disparo. Ana sentía como cada latido de su corazón retumbaba en su pecho, como un tambor de guerra. El aire estaba cargado de angustia y sus manos temblorosas se aferraron al borde de la mesa. Daniel se encogía contra la pared, su rostro pálido, y Clara parecía haber perdido el color por completo. Aquella situación ya era lo suficiente aterradora, pero ahora el miedo se multiplicaba. «¿Qué hará? ¿Qué está pasando?», gritó Ana, sus palabras desgarradas y llenas de desesperación. Clara se volvió hacia su madre, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo no sabía. Laura hablaba de cosas, pero nunca entendí lo peligroso que era. Lo intenté evitar, pero ¡ay, Dios! No podía imaginar que esto acabaría así». El hombre herido en el suelo, Miguel, monas de dolor. Su cuerpo se movía débilmente. El sonido hizo que el horror aumentara. «Llama a una ambulancia», exigió Ana, sintiendo el desasosiego romperla por dentro. Pero cuando su hijo, Daniel, miró a su madre, la mirada llena de miedo, ella supo que era tarde. «No puedo. Son ellos. Nos están buscando a todos», Daniel balbuceó, su voz apenas un hilo. La sombra crecía, extendiéndose como una telaraña oscura para cubrir a cada uno de ellos. Ana sintió que el aire se volvía pesado, como si las 4 paredes de la casa las apresaran. «¿A quién temes, hijo? Tienes que decirme», gritó, su instinto maternal luchando por prevalecer. «¡A ellos! ¡Saben algo!», murmuró Clara, retrocediendo un paso. Cuando Laura recibió la herencia, no solo era dinero. Había algo más detrás, algo peligroso. «¿Qué estás diciendo?», exclamó Ana, su corazón latiendo bruscamente. En su mente, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de manera retorcida. Ella tenía algo guardado en su habitación, un documento que no debía ver nadie. Algo que no quería que supieras. Clara bajó la mirada llena de culpabilidad. «Démelo». Ana apenas podía mantener la calma, pero su voz temblaba con la verdad que parecía danzar frente a ella. Fue en ese momento que el hombre rubio abrió la boca, revelando una sonrisa arrogante. La niña tenía razón. La herencia no era más que una trampa bien tejida. «Pero no te preocupes, Ana. Como parte de la familia, estás invitada a jugar», dijo, tomando un paso adelante. La amenaza en su voz era clara. Ana sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque ya sabía que las palabras nunca podrían preparar su corazón para lo que iba a escuchar. Laura no solo había heredado dinero, tenía información valiosa sobre algo mucho más grande. Un secreto familiar que podría cambiarlo todo. Tu familia ha estado en peligro, y eso incluye a todos aquí. Todo se centraba en esa fortuna», dijo el hombre, sus ojos brillando con una avaricia oscura. Mientras hablaba, la angustia creció en el pecho de Ana. La traición, el amor y el temor se entrelazaban en una maraña de confusión. «¿Pero por qué, mi hija? ¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, su voz casi un susurro, ahogada por la desesperación. El hombre dio un giro inesperado. «Porque Laura sabía que el secreto la destruiría a ella también. Y tú puedes ser la clave para proteger a los que quedan. Pero deberás decidir de qué lado estás». Las palabras lo atravesaron como cuchillas. Justo cuando Ana estaba a punto de preguntar más, sintió que el aire se encogía a su alrededor. Un grito resonó desde la entrada. Alguien había llegado. «¡Mamá!». Una figura conocida apareció en la puerta y su corazón se detuvo. Era Miguel, su amigo, aquel que estaba herido. Pero lo que lo acompañaba
dejaba a Ana sin aliento. Su esposo, el difunto, caminando como si nunca hubiera partido. El rostro de Ana se transformó de horror a incredulidad y de regreso al pánico. ¿Era un fantasma? ¿Una ilusión de su mente quebrantada? Carlos balbuceó, su voz quebrada por la sorpresa. Ella apenas podía reconocer la verdad, pero el eco de su nombre era un golpe más fuerte que el disparo. Sí, Ana, estoy aquí, pero no puedo quedarme mucho tiempo. El tiempo se acaba para todos nosotros. ¿Qué está pasando?, gritó Ana, cayendo al suelo. Las llaves de su vida estaban dispersas. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía como humo. Sus ojos recorrieron el rostro de su esposo, buscando respuestas. Pero él solo la miraba con tristeza. Debes hacer las elecciones correctas, Ana. Tu familia, el futuro, depende de ello. La confusión era inmensa y su mente daba vueltas. La revelación era demasiado. ¿Dónde estaban realmente los límites de la verdad? ¿Qué secreto atroz se tejía entre la herencia y su familia? En ese instante, la tensión crujió en la habitación, mientras Ana se debatía entre realidades, el amor, el peligro y un pasado que se negaba a ser olvidado. Todo lo que había perdido estaba nuevamente presente, y así comenzaba el juego de la vida y la muerte. ¿Sería ella lo suficientemente fuerte para enfrentar el costo? Ana estaba incrédula. Miguel, allí, herido, y Carlos, su marido muerto, de pie frente a ella. La confusión se apoderó de su mente, como si todas las certezas se desvanecieran en un instante. ¿Qué? Solo pudo cruzar sus labios. ¡Mamá! ¡No puede ser!, grita Daniel, abrazándose a Clara, que temblaba. Esto no es real. La tensión creció en el aire, una línea delgada entre el asombro y el terror. Carlos dio un paso hacia adelante. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de amor, urgencia y desesperación. Ana, escúchame. No es el momento para desmayar. Tienes que entender. ¿Entender qué? Que has estado muerto durante años. Ana apretó los dientes. La rabia y el dolor se agolpaban en su pecho. No puedes estar aquí. No puedes estar vivo. Necesito que me escuches. La voz de Carlos era firme, como el ancla en una tormenta. Tu vida, nuestra familia, todo lo que creías saber, es una engañosa ilusión. Ana sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. No, no puedo. Miguel se movía, apenas podía sostenerse. Ana, por favor, deja que te explique. Laura estaba tratando de protegerte, pero esto va más allá de lo que piensas. Las manos de Ana temblaban, su corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es esa herencia? ¿Y qué relación tiene con todo esto? Carlos se acercó, cogiendo suavemente a Ana por los hombros. La herencia, Ana, es una puerta hacia algo que nunca quisiste conocer, un secreto sobre nuestra familia. ¿Un secreto? La incredulidad la llenaba. ¿Acaso nunca quisiste contármelo? ¿Era tan terrible que preferiste dejarme sola? Esto va más allá. La voz de Carlos tembló. La presión del momento chocaba contra toda lógica. Solo te pido que confíes en mí. Afuera, el sonido de pisadas resonó rápidamente, como un trueno lejano. Ana se giró. Su instinto la advirtió. ¿Quiénes son esos? Ellos vienen. Roberto fue breve y directo. Su mirada era de alarma. Tienes que decidir qué hacer, Ana. La familia ya no es solo tu peso. Hay fuerzas que no comprendes. De repente, un grito desgarrador. La puerta principal se estrelló contra la pared, y hombres enmascarados entraron, cada uno empuñando armas. El caos estalló. Ana sintió que su corazón se paralizaba al ver a su familia asustada.
¡Quieta! ¡Nadie se mueve!, gritó uno de los hombres, apuntando a Miguel mientras caía al suelo, dolorido. «Déjanos en paz», suplicó Clara, su voz quebrada. Pero el líder de los enmascarados, un rostro familiar, hizo un gesto en silencio. «¿No te diste cuenta, Ana? La cuenta atrás ha comenzado. ¿No habías considerado que la verdadera herencia también era nuestra? Laura no solo compartió el vínculo de sangre, la fortuna incluye secretos de poder». Ana, sin palabras, sintió que todo estaba girando a su alrededor. La herencia, la familia, los amigos. ¿Qué más había ocultado su hija? Carlos se interponía entre ella y los hombres armados. «No les oigas, Ana. No saben de lo que hablan». «Así es. Todo ha sido una mentira. La herencia los atará eternamente. Se alimentará de ellos». Daniel gritó, desterrando su miedo. Ana miró a su esposo. ¿Había estado él siempre en el mismo juego? Sus ojos se encontraron, llenos de dolor y desesperación. La atmósfera era electrizante. «Carlos, ¿tú sabías cuándo viniste aquí?» Una chispa de revelación cruzó la habitación. «Siempre lo supe, cariño, pero nunca quise que nadie se lastimara». Sin embargo, en la mirada de su esposo, Ana notó un resquicio de comprensión oscura. Las sombras del pasado arrojaron luz sobre el presente, y de repente el rostro de Laura bailó en su mente. Todo era parte de un rompecabezas macabro. Un grito se alzó en el aire mientras una pistola chirrió, disparando sin que nadie pudiera contener el terror. «Cuiden a todos, ahora», ordenó el líder. Un disparo resonó. Todo fue un caos. Ana se arrodilló, temiendo lo peor, y vio a Carlos caer. «No», gritó, su voz desgarrando el aire. El tiempo se detuvo. La tragedia se cernía, y el avatar de su antiguo amor se desvanecía. «Ahora es tu turno, Ana». Un susurro astuto resonó en el aire, mientras el rayo de la verdad caía. Ella se quedó perdida en desesperanza, sabiendo que el lazo que unía a su familia solo había sido un velo. Pero, ¿quién había sido realmente? ¿Y qué significado tenía su vida en este cruel juego? La habitación quedó en silencio. El destino de todos pendía de un hilo. La vida de Ana estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué pasaría ahora? El caos se desató en el instante en que el disparo reverberó en la habitación. Ana, con el corazón latiendo descontroladamente, cayó de rodillas junto a Carlos, su rostro lleno de incredulidad. «No, no puede ser real». La escena era un torbellino. Gritos y confusión llenaban el aire, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar sobre ellos. Miguel y Clara se refugiaron tras la mesa, mientras Daniel, con los ojos desorbitados, miraba al hombre rubio que había disparado. «¿Qué pretenden? ¡Esto es una locura!». Su voz sonó como un eco en el caos, entrelazada con el llanto de Ana. «¡Apártalos, que no escapen!», gritó el líder enmascarado, su amenaza flotando como una sombra ominosa. Las balas estaban destinadas al destino de Ana, pero en el fondo ella sabía que había algo más: la herencia, el secreto de su familia. Todo comenzaba a tomar forma. «Esto no es solo sobre el dinero», dijo el hombre rubio, mirando directamente a Ana. Laura sabía que había más en juego. Ella hizo tratos que nunca debió. Su voz era inquietante, cada palabra un cuchillo en la herida abierta de Ana. «¿De qué hablas? No es el momento para juegos». Ana estaba a punto de gritar. Sin embargo, un estallido de luces brillantes iluminó la habitación. Las sombras se convirtieron en espectros, mientras un sonido frenético de sirenas se aproximaba. La policía. Ana sintió que una microesperanza comenzaba a crecer dentro de ella. Pero algo la detuvo en seco. La mirada del hombre rubio cambió. «Es demasiado tarde. Sabes más de lo que crees».
Todo pasó rápidamente. En un giro inesperado las luces se apagaron. Un silencio ensordecedor llenó la habitación. El miedo se adhirió a cada rincón, empujando a los presentes al borde del abismo. Y en ese silencio, una risa suave y oscura emergió del hombre rubio, una risa insidiosa que heló la sangre de Ana. Les presento el verdadero reloj que marcaba el tiempo. El eco de sus palabras resonó en la mente de Ana. ¿Qué quería decir con eso? En un instante, se sintió como si todo lo que conocía se desvanecía. Sin previo aviso, el hombre apuntó hacia Clara. Tú eres el eslabón más débil. Ana alzó la voz, desesperada. No, no la hagas daño. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre hundió una mano en su chaqueta y sacó un pequeño objeto brillante. Un reloj antiguo, pulido, que parecía latir con vida propia. Este reloj está conectado a la fortuna. La herencia no fue un regalo, fue una trampa, reveló, con una mirada de locura en sus ojos. La suerte de Laura estaba ligada a esto, y ahora será tu condena. Ana sintió un revuelo en su pecho. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Las palabras eran solo un susurro. La confusión giraba en su cabeza como un tornado. Porque hay algo en tu pasado, Ana. Algo que los demás tienen miedo de enfrentar, continuó. Cada sílaba era un golpe. Este reloj revelará la verdadera naturaleza de tu familia y su conexión con el secreto que todos temen. De repente, un movimiento en el fondo atrajo su atención. Un tercer hijo que Ana había perdido hacía años emergió del pasillo. Un joven de rostro familiar, con los mismos ojos que Carlos. «¡Mamá, sálvanos!», gritaron sus labios, pero su voz era un eco distante, y la verdad era inalcanzable. El giro fue devastador. Ana quedó petrificada, la angustia apagando su razón. Este revelador giro, la posibilidad de otra vida, despojó a su corazón de cualquier calidez. «¿Qué fue de ti?». Su voz apenas fue un susurro. Todo a su alrededor se disolvió en sombras, y el reloj brillando en la oscuridad marcaba el tiempo. Pero ahora era un tiempo roto. Las balas silbaron de nuevo mientras la puerta de la cocina estalló, y el sonido de cristales rotos estalló. La policía estaba por todas partes. La realidad regresaba a toda velocidad. «¡Todos al suelo!», gritó un oficial, y el caos se convirtió en un laberinto. Ana se debatía entre la verdad, sus recuerdos y el pasado que había dejado de lado. La conexión del reloj, su familia desintegrándose y un futuro incierto que resonaba como una campana de alarma en su mente. La habitación se convertía en un escenario donde el tiempo y el destino se colisionaban. ¿Qué sucedería con su familia ahora? ¿Qué revelaría el misterioso reloj? La verdad estaba al borde y el destino de todos pendía de un hilo. Todo lo que creía saber se había desmoronado. La pregunta que se formuló en su interior ahora palpitaba con desesperación. ¿Podría salvar a su familia de un destino oscuro que una vez estuvo a su cargo? Ana quedó paralizada, la confusión y el horror arrebatando cualquier idea clara de su mente. La atmósfera era un torbellino electrizante. Carlos, su amado esposo, caído a sus pies, dejó escapar un hilo de aliento, mientras la policía entraba con fuerza en la habitación. «¡Todo el mundo al suelo!», gritó un oficial, sus palabras cortando la tensión como un cuchillo. El tiempo parecía detenerse. El ruido de las voces se fue desvaneciendo en medio de la angustia de Ana. «¡Carlos!», susurró, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Ella se inclinó hacia él, el rostro empapado de miedo, una mezcla de amor y desesperación. «¿Por qué estás aquí? Dime que esto no es real». «Te lo dije, Ana.
Carlos respiró con dificultad. Todo está conectado. No podemos huir de nuestro pasado. No hay manera de escapar. Su voz temblaba, cargada de dolor, sin el aliento suficiente para sostenerse. No, no puedes dejarme así. Esto no puede estar sucediendo. Ana sentía que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Pero algo extrañamente electrificante atravesó la sala. Un grito desgarrador resonó entre el estruendo de las balas, y todos giraron hacia la puerta. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un cuerpo encapuchado irrumpió en la habitación. Con un golpe fuerte de su pie, arrojó una especie de gran explosivo al centro del caos. ¡Fuera de mi camino!, gritó con una voz familiar. El estallido que siguió resonó como un trueno. Todo se sumió en una nube de humo blanco. Ana dejó escapar un grito, y el aire se llenó de caos y confusión. Los gritos de los oficiales fueron ahogados por la explosión, y en un destello el mundo se volvía negro y blanco. Cuando el polvo comenzó a sentarse, lo primero que vio fue una figura al fondo. Era Laura, su hija mayor, viva, con una mirada intensa que irradiaba un conocimiento oscuro. «Mamá, no te muevas», gritó mientras se acercaba, el rostro inalterado por la sorpresa. Ana sintió que el aliento le volvía a la garganta. «¿Laura?» Pero la incredulidad se apoderó de ella. «Pensamos que estabas todo este tiempo». Extendió su mano. «Todo era parte del plan, mamá. Necesitábamos que estuvieras aquí, en el centro de esto. La fortuna, el reloj, todo ha sido una mentira creada para protegernos de lo que viene». El caos continuó, la policía intentando reorganizar la situación, mientras la revelación la sacudía. Las palabras de Laura resonaban en su mente como un eco. «Necesitábamos que tú fueras parte de todo esto». ¿Parte de qué? ¿Qué estás diciendo? El pánico comenzaba a apoderarse de ella. La confusión era una tormenta que barría todo a su paso. ¿Por qué esto no me lo dijiste antes? Pero antes de que Laura pudiera responder, otro disparo resonó, y Ana vio a Daniel caer al suelo. Un grupo de hombres enmascarados entró de nuevo, llevándolo a rastras. «Es un juego de poder, Ana. El reloj es la clave y tú tienes que elegir», gritó Laura en medio de la confusión. Ana sintió como la angustia la inundaba. ¿Por qué se lo hicieron a Daniel? «Déjalo en paz», gritó, su voz desgarrada. Carlos, aún en el suelo, extendió su mano hacia ella. «No podemos permitir esto. La verdad es más peligrosa de lo que piensas. El tiempo se está agotando». Pero cuando la habitación estaba llena de oscuridad, un rayo de luz estalló repentinamente. El reloj que había caído al suelo comenzó a brillar intensamente y una sombra oscura emergió de él. Era una figura borrosa que parecía absorber las ondas y los miedos de quienes estaban allí. «¡Detente!», gritó Laura. «¡Desaparece!». Ana no podía creer lo que estaba sucediendo. La esencia del reloj comenzaba a transformarse, dejando escapar ecos de risas y lloros, de recuerdos enterrados por las décadas de dolor y secretos. El horror cobró vida, haciendo vibrar el aire. «Debemos salir», ordenó. Pero el tiempo parecía bajarse, atrapándonos en el tormento de su historia familiar. La figura surgió con una determinación aterradora, y Ana tuvo que elegir: reaccionar ante la realidad que su familia había ocultado, o dejarse llevar hacia la oscuridad, abrazar la desesperanza y perder lo que le quedaba. En ese instante, a su alrededor, los rostros de la familia estaban marcados por el miedo, el amor y un pasado que nunca había querido ver. La pregunta que resonó en su mente tuvo que salir: ¿quiénes somos realmente? ¿Y a dónde nos llevará este camino? La confusión se asentó en el aire. El reloj brillaba intensamente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. La figura que emergía de su luz era aterradora, pero Ana no podía apartar la vista de Laura.
Mamá, tienes que entender. Solo hay una forma de salir de esto, dijo Laura, acercándose con una desesperación en sus ojos. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué todo este drama? ¿Por qué no me dijiste la verdad antes? Laura, con la cara pálida, miró hacia el hombre rubio. Porque el secreto que guarda la herencia es más peligroso de lo que imaginas. No solo está en juego el dinero, sino nuestra vida. Mientras las palabras se deslizaban por el aire, un profundo silencio se cernió sobre todos. Pero entonces, la tensión se rompió con un estruendo. De la oscuridad, un hombre emergió, con una mirada fría y letal. Era el hermano de Laura. ¿Puedes creer lo que has hecho? Eres una traidora, le lanzó, frunciendo el ceño mientras se acercaba, como un depredador listo para atacar. Ana sintió que el tiempo se desvanecía. ¿Por qué tú? ¿Por qué estás aquí? Se volvió hacia Laura, buscando respuestas. Las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, pero aún no lograba ver la imagen completa. No tienes idea de lo que se ha cocinado detrás de tu espalda, dijo él, mirando a su hermana con desprecio. Creíste que podías jugar a la heroína, pero ahora estás atrapada junto con ella. Todo esto es una trampa. La fortuna puede salvarte o condenarte. El sudor se acumuló en la frente de Ana, mientras las revelaciones flotaban como humo en el aire. ¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho? Laura. La voz le temblaba. No es lo que piensas, gritó Laura, una ansiedad palpable en su tono. Yo solo quería proteger a nuestra familia. Este reloj es la llave, la clave para lo que se esconde en las sombras del pasado. Pero antes de que pudieran seguir, una sirena resonó a lo lejos, y la policía comenzaba a rodear el área. ¡Ya vienen! ¡Debemos salir! Gritó Miguel, mientras el caos se intensificaba. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Todo está desmoronándose, y tú actúas como si tuvieras todo bajo control. La rabia de Laura estalló. Tu ignorancia es lo que nos ha puesto aquí. Tú y este maldito juego familiar. Cada palabra fue una cuchillada que separó más a la familia. Pero entonces el hermano de Laura, que había estado observando, dio un paso adelante. Esto no es solo un juego. Las vidas de todos están en juego. Sin previo aviso, tomó el reloj y lo alzó. Este tiempo pertenece a nuestra familia y debió estar en manos correctas. Pero ustedes no pueden manejar la verdad. La sala se oscureció en un instante. El reloj, vibrando con energía oscura, explotó. Un estallido de luz y cristales resonó, y Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Todo se volvió borroso, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, sintió un tirón en el estómago. De repente despertó. Estaba en un lugar que no reconocía. La habitación era blanca y brillante, y una voz suave le decía: «Ana, bienvenida. Has cruzado la línea». A su alrededor, las paredes parecían pulsar. No comprendía nada. «¿Dónde estoy?». La voz sonó familiar. «Estás en el santuario de la verdad. Tu vida ha sido un engaño. Aquí se revela la verdadera naturaleza de tu familia». Y justo ahí, el mundo que conocía se desmoronó por completo. Todo lo que pensó que sabía resultaba ser un complejo juego, con piezas críticas que se entrelazaban más allá del dinero o la herencia. La revelación era devastadora. La policía, Laura, el hermano, la familia misma. ¿Cuánto de esto era real? ¿Y cuánto lo había fraguado aquel reloj? La pregunta resonó en su mente. ¿Cuáles eran los secretos que había estado buscando y que ahora la atrapaban en su propia tormenta? La historia apenas comenzaba,
pero las respuestas prometían un camino lleno de desafíos que ni siquiera podía imaginar. Ana despertó en una habitación brillante y blanca, como si estuviera atrapada en un sueño. ¿Dónde estoy?, susurró. El eco de su voz resonó en las paredes. De repente, la figura conocida apareció de la nada. Era Laura, su hija. El alivio y la confusión se mezclaban en su pecho. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ana buscó respuestas. ¿Por qué todo esto? ¿Qué está pasando? La angustia en su voz era palpable. Laura se acercó más. El miedo a perder a su familia la impulsaba. Todo lo que hicimos, las decisiones, las mentiras, todo está conectado. El reloj es mucho más de lo que piensas. Ana observó su entorno. De la oscuridad a su alrededor emanaban ecos de risas, llantos y secretos olvidados que estaban por salir. ¿Cómo hemos llegado aquí?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. El hermano de Laura, que había permanecido en un rincón, la miró con desprecio. Esto es una pérdida de tiempo. La fortuna no es tu amiga. Puede salvarnos o destruirnos. La tensión era evidente. Ana entrelazó sus dedos, mirando a su hija y a su hermano como si fueran extraños. ¿Realmente hay una salida? El miedo llenaba sus ojos. Laura asintió, una determinación feroz brillando en su mirada. Sí. Si unimos nuestras fuerzas juntas, podemos desentrañar la verdad. Un flash de luz surgió de una esquina. El reloj brillaba intensamente y una sombra se movía entre ellos. El secreto está aquí, dijo la voz suave de la figura emergente. Ustedes tienen el poder de cambiar el destino de su familia. Ana sintió la presión en su pecho. ¿Y qué pasa con Daniel?, gritó, recordando a su hijo atrapado en el abismo. El eco de su nombre reverberó en su mente. Él es una pieza clave, respondió la figura. La verdad es que cada uno de ustedes juega un papel crucial, pero deben decidir. Debe elegir unirse o seguir a la oscuridad. Con esa última advertencia, Ana sintió la urgencia. Miró a Laura, luego a su hermano. Algo en el aire cambió. ¡Vamos!, gritó, tomando la mano de Laura. No podemos esperar más. Debemos enfrentar esto juntos. La oscuridad se retorció a su alrededor y el tiempo parecía desvanecerse. Con cada paso que dieron hacia el reloj, la luz creció más intensa, iluminando los secretos que habían mantenido a su familia dividida. «¡No podemos fallar!», gritó Ana. En ese instante, el reloj estalló en una luz cegadora, rompiendo las cadenas que habían atado a su familia por tanto tiempo. La verdad fluyó a través de ellos como un torrente, conectando sus corazones. Cuando la luz se desvaneció, Ana despertó en su sala de estar, recuerdos flotando en su mente. ¿Era todo un sueño? La confusión la envolvió. Al mirar a su alrededor, vio a su familia reunida, sonriendo, y sintió que la esperanza renacía. «Lo hicimos», dijo Laura con lágrimas de alegría. «Estamos juntos de nuevo». Ana sonrió, sintiendo que una parte de su alma volvía a encontrarse. «Estamos a salvo. Ahora podemos avanzar». Un nuevo comienzo brotaba, con la promesa de reconciliación y amor. Sin embargo, un ruido sutil rompió la calma. La puerta del hogar vibró y un destello de luz se asomó a través de la rendija. Ana sintió un escalofrío. ¿Qué vendría después? ¿Estaba realmente a salvo? Antes de que pudieran realizar cualquier movimiento, el atisbo de una sombra familiar tocó el suelo y el eco de la herencia resonó en sus corazones.
Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Pulsa el botón de me gusta y alimenta el algoritmo. Deja tus reacciones y teorías sobre este final en la sección de comentarios. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Únete a la comunidad y mantente al tanto de todo lo que viene.